Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19. Este mensaje se titula La pesadilla que pudo ser un dulce sueño. La pesadilla que pudo ser un dulce sueño. Mateo 27, 19, por favor. Por aquí debe estar ya en la pantalla. Y dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el tribunal, está hablando de Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Quiero hacer hincapié antes de iniciar este mensaje, hermanos, en que no quiero de ninguna manera que se vaya a llevar la impresión de que quiero ponderar los sueños o promover la interpretación de sueños. Esto si se da y si Dios lo hace, bienvenido y son bien recibidos, pero no quiero, este mensaje no tiene ese propósito. Sin embargo, vamos a enfocar nuestra atención en este preciso sueño de esta mujer, la esposa de Pilato, con el único fin de ver cómo Dios, en su providencia, en su misericordia, usa cualquier cosa, inclusive los sueños, para hablarnos, para hablar al hombre, para frenar el pecado y la testarudez humana y traer a él bendición, un dulce sueño, una bendición, en vez de que su vida se convierta en algo trágico y en una pesadilla, como a veces sucede. Bueno, para empezar quiero decir que creo que todos, hermanos, yo creo como creyentes y como no creyentes también, se tienen en algunas ocasiones sueños que de alguna manera estamos seguros a veces o convencidos que tienen un significado veraz y un cumplimiento en cuanto a cosas que están a punto de suceder a otros o a nosotros mismos. Esta seguridad y convicción nos ha llevado muchas veces, cuando tenemos estos sueños especiales, nos han llevado a actuar, a hablar y a exponer lo que vimos en ese sueño, en ese tiempo de sopor, en ese tiempo donde a veces nada sabemos y donde a ciencia cierta no entendemos qué pasa con la vida misma del hombre. Me refiero pues al tiempo del sueño. Esa seguridad, hermanos, y certeza de esos sueños especiales a veces nos llevan a hacer cosas que parecieran rebasar la cordura. No sé si me entiendan. O que a veces nos llevan a hacer cosas en contra de nuestra voluntad, porque a veces tenemos que exponer o nos atrevemos a exponer lo que vimos y oímos en esos minutos o segundos, porque los que estudian los sueños dicen, me refiero en su forma científica o médica, dicen que los sueños, inclusive los sueños más significativos, son segundos nada más. A veces a nosotros se nos hace un sueño una pesadilla y una eternidad y una gran carga en ese momento, pero los que estudian los sueños dicen que son segundos nada más en lo que pasa eso por la mente. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que cuando tenemos un sueño significativo y creemos que esto viene de Dios, nos atrevemos a hablar, nos atrevemos a exponer ese sueño. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo le voy a decir, a mí me ha pasado en 2 ocasiones. En 2 ocasiones Dios me dio un sueño en una ocasión de una persona que estaba en otro estado de la República y Dios me hizo hablar de ese sueño, y cuando hablé, hermano, así las cosas que yo les estaba diciendo, el esposo le decía a la esposa, porque estaba en altavoz yo,
Decía, son tus palabras, o sea, algo así muy certero, si no yo no me hubiera atrevido a hablar, ¿verdad? Y después antes de eso tuve otro sueño con referencia a mi madre estaba viviendo un momento muy crítico con unos vecinos que tenían en otra colonia donde ya no vive, y había un problema de ataque del enemigo así muy, muy, muy fuerte, porque los vecinos practicaban algo oscuro, muy oscuro, y mi mamá estaba teniendo y mi familia estaba teniendo una gran lucha, y Dios allá en la sierra me reveló esto. Los dos sueños los tuve allá, y en las dos ocasiones yo hablé, y el sueño era veraz, era cierto, ¿eh? Pero quiero aclarar, como ya dije también, o dejar bien en claro que aunque en la escritura se narran historias de personajes que tuvieron sueños significativos, nos asombraríamos, hermano, déjeme le digo, nos asombraríamos. Si usted está leyendo la Biblia sistemáticamente, le voy a invitar a que ponga atención y piense en este mensaje y anote por ahí cada versículo o cada pasaje donde alguien en la escritura tuvo una revelación a través de un sueño. Se sorprendería de tantas veces que la Biblia registra estos acontecimientos. Yo no pude ni quise, porque no se puede por causa del tiempo, meter muchos ejemplos, pero así al azar escogí algunos y es sorprendente, hermano, es sorprendente. Pero la escritura sabemos que narra historias de personajes que tuvieron así sueños significativos, y que al ser algunos de estos expuestos, otros interpretados, dieron luz en su tiempo a los que tuvieron esos sueños o los soñaron, y también ayudaron incluso al curso de naciones, pueblos y reinos. Fíjese hasta dónde Dios actúa y cómo actúa. Pero ya lo dije, no es mi intención promover los sueños ni convertirnos en intérpretes de ellos, sino más bien lo que yo quisiera, hermano, poder transmitir es que podamos nosotros reconocer y exaltar la divina providencia de Dios en todas las cosas que atañen a su sola voluntad. Como Dios, cuando quiere hacer algo o que se haga algo, Dios usa cualquier cosa, hasta los sueños precisamente. Y hablando de esos sueños o de esos personajes que a veces nosotros tenemos en la escritura, podemos hablar del sueño de Jacob en Betel. ¿Se acuerda? Cuando Jacob con una piedra por cabecera ve una escalera y ángeles de Dios subiendo y bajando del cielo a la tierra. ¿Recuerda ese sueño de Jacob? Podemos hablar de los sueños más conocidos o de los personajes más conocidos de José. Los sueños de José, que por cierto fueron mal interpretados por los suyos al principio, por su padre, su madre, sus hermanos. Pero también alrededor de José, no por nada le decían José, ¿verdad? O le llamamos ahora, no le decían, nosotros le llamamos José el soñador, aunque sus hermanos sí le dijeron, ¿verdad? A ver, soñador. Ahí viene el soñador, dijeron, ¿verdad? En son de burla. Alrededor de José están los sueños muy significativos de un hombre impío que era el faraón, y que José pudo interpretar esos sueños, y como acabo de mencionar hace un instante, el curso de una nación dependió de esta interpretación de sueños. Después vienen los sueños de quién, alrededor al entorno de José también, del copero, del panadero, de la corte real, ¿se acuerda? Y cómo José los interpreta a la perfección, guiado por Dios, y se cumplen cabalmente. Entonces, tenemos también el sueño de Nabucodonosor, este sí lo vamos a leer, y la interpretación de Daniel a este sueño. También un rey impío, un rey que no conocía ni temía a Dios. Sin embargo, Dios, dice Daniel 2:1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice,
tuvo Nabucodonosor, no dice sueño, dice sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Qué curioso, ¿verdad? A veces algunos sueños quitan el sueño. Y es que cuando Dios, hermano, trata con la vida del hombre, lo mejor que el hombre puede hacer es abrir sus oídos y estar a la expectativa y tratar de entender, de saber cómo o qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros y por nosotros. Esto es lo mejor. Se parece mucho Nabucodonosor a la esposa de Pilato. Se perturbó, dice, su espíritu y se le fue el sueño. También están los sueños o el sueño de los madianitas, aquella tribu o pueblo de Madián que tenía guerra con Israel y que en el tiempo de los jueces Dios levanta a Gedeón, y los mismos madianitas, siendo un pueblo impío, hermanos, recibieron por sueños su derrota. Algo que si ellos hubieran atendido posiblemente pudieran haber sido librados. Dice Jueces capítulo 7 versículo 13, cuando llegó Gedeón, baja al pueblo de Madián de incógnito, y dice, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, dice, y decía, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y el versículo 14 dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Qué tremendo, hermano, es esto, que un pueblo impío pueda discernir cuando por un sueño Dios les está diciendo, su fin está cerca, ¿sí? Y que ni aún así se arrepientan. Esto es lo más trágico de todo. También tenemos, para que no se sorprenda, sueños, hermano, en el Nuevo Testamento. Hay muchos, aparte del que nuestro texto nos muestra, el que ya vimos de la esposa de Pilatos. Tenemos muchos más. El sueño de José, esposo de María, dice Mateo 1:20, dice, y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, dice, en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José recibió, hermano, esta revelación por sueños. Ahora, para hablar correctamente, hermano, del sueño que hoy, hermano, nos atañe, que es el sueño de esta mujer esposa de Pilato, es necesario fijarnos primero contextualmente en el tiempo y ocasión de que nuestro Señor estaba viviendo. Necesitamos, hermanos, saber que el Señor regresaba de su entrevista, fíjese bien, con Herodes, donde los soldados le habían menospreciado. Lucas 23:11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, dice, vistiéndole de una ropa espléndida. Y luego dice, lo volvió a enviar a Pilato. ¿Se da cuenta? Tenemos que fijar nuestra mente ahí, hermano. Tenemos que contextualizar el sueño de esta mujer. Necesitamos seguir a nuestro Señor y Salvador a lo largo de las calles, mientras los crueles sacerdotes se abrían paso en medio de la turba y lo llevaban apresuradamente al pretorio, es decir, a la residencia de Pilato. Yo quisiera que pensáramos, hermano, en qué contexto se dio este sueño. Yo quiero que piensen eso. Yo quiero, si es posible, que escuchemos el vocerío y la confabulación de las masas con sus líderes, diciendo, vamos diciendo que liberen a Barrabás y que y hay que entregar a Jesús de Nazaret.
Tenemos que fijarnos que se oyen ya, hermanos, los primeros alaridos que dicen: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Recordemos la sed de sangre que el pueblo tenía y sus líderes tenían, y cómo él, como un cordero en medio de fieros lobos, se entregaba sin que nadie fuera en su ayuda ni se apiadara de él. Recordemos que todos habían huido, hermanos, todos habían huido, ¿se acuerda? Ahí en el monte, en Getsemaní, todos se apartaron y huyeron. Preguntémonos una y otra vez cómo, siendo el Señor exculpado por Pilato y no hallando ningún delito en él, le envió a los atormentadores para que lo azotaran y para que los mercenarios lo coronaran de espinas, lo insultaran y lo sacaran al pueblo diciendo: he aquí al hombre. Así dice Juan 19, verso 4 y 5. ¿Cómo dice? Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y el versículo 5 dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Se fija? En este contexto, hermano, en este reborujo, en esta sed de sangre, es que este sueño y esta revelación viene en medio del populacho. Ahora, después de haber descrito muy brevemente esto, hermano, en qué contexto se dio este sueño, dejemos momentáneamente al Señor para considerar el sueño de esta mujer, que por cierto, en el Evangelio de Mateo es en el único evangelio que se menciona el sueño de la mujer de Pilato. No sabemos por qué este evangelista Mateo fue el único comisionado para registrar el sueño. Tal vez fue el único que oyó al respecto. Recordemos que tenía Mateo cierta influencia, ¿verdad? Era un publicano, era un recaudador. Entonces posiblemente por ahí se acercó, se coló y escuchó, o a lo mejor, no lo sabemos, alguien de primera voz se lo mencionó y él lo registró en su evangelio. Pero este solo registro de Mateo basta, hermanos, para instruirnos, y yo creo que contiene suficiente material para suministrarnos un buen alimento para la meditación. Mientras Pilato desempeñó su cargo, hermanos, déjeme hablar ahora de este hombre. Mientras Pilato fue gobernador, Pilato se sabía que era un hombre injusto, inescrupuloso, gobernante de los judíos. La historia dice que tanto, y me refiero a la historia secular, pero apegada a la escritura, dice que tanto los galileos como los samaritanos, hay registro de estas matanzas, habían sentido el terror de sus armas, porque nunca dudó en masacrarlos ante la más leve señal de sublevación. Y entre los propios judíos se dice, hermano, que este hombre era tan cruel que enviaba a veces emisarios de los soldados vestidos de civiles cuando había grupos de judíos reunidos con dagas escondidas, y llegaban y masacraban a cientos de personas por orden de Pilato, para eliminar a aquellos que le eran más odiosos, dice la historia. La ganancia para este hombre era su solo objetivo: ganar fama, ganar riquezas, y la altivez gobernaba su espíritu, el espíritu de Pilato. La historia también dice que en el tiempo en que Jesús fue llevado delante de él, hermano, en ese mismo tiempo en que Jesús fue entregado a Pilato, ya iba en camino, fíjese bien, y esto está registrado en la historia, una queja en su contra dirigida al emperador Tiberio, y temía ser llamado a rendir cuentas por sus opresiones, por sus extorsiones, por sus asesinatos.
sus pecados en este mismo momento en que él tenía que juzgar al justo, estaban amenazándolo y persiguiendo a Pilato. Él sabía que Jesús era enteramente sin mancha. Sin embargo, sintió que debía ceder a las demandas del populacho, pues de lo contrario le iban a levantar otra acusación. De alguna manera hay gente que dice, es que estaba puesto entre la espada y la pared. Si él no hacía caso al pueblo, le iban a acusar delante de César de que había permitido que escapara uno que se había declarado rey de los judíos. Y ellos decían, no hay otro rey más que César, ¿sí? Y Pilato estaba en esa encrucijada. Pero si Pilato se hubiera comportado con justicia, hermanos, no habría temido a los principales sacerdotes y a los escribas. Téngalo por seguro. Dicen por ahí que la inocencia es valiente, pero la culpa es cobarde. Fíjese, esto es cierto. Los viejos pecados de Pilato lo encontraron y lo debilitaron ante la presencia de la innoble turba, que de otra manera habría sido echada fuera. Pilato tenía la autoridad para decirles a todos, vámonos de aquí, este hombre no es culpable, es sin culpa, vámonos de aquí, fuera todos. Tenía la autoridad y tenía el poder. Pilato tenía el poder necesario para haberlo silenciado, pero carecía de la suficiente decisión de carácter para finalizar la disputa. El poder había abandonado su mente porque él sabía que su conducta misma no soportaría una investigación, hermanos. Perdón, aquí tengo agua, Beto, gracias, hermano. Disculpen, hermanos, todavía ando ahí batallando un poquito. Pilato temía perder su cargo, hermanos. Un cargo que sostenía solamente con miras a sus propios fines. Así que la feroz determinación de los malvados sacerdotes provocó que por una política indecisa Pilato se acobardara en su presencia y fuera precisamente conducido a hacer lo que gustosamente habría evitado. Si leemos detenidamente en la Escritura, hermano, Pilato estaba convencido que Jesús era inocente. Las circunstancias y sus pecados amontonados lo hacían de alguna manera, lo empujaban a tomar esta terrible decisión. Estaba Pilato inevitablemente impresionado. Pilato intuía que Jesús era un extraordinario personaje. La Biblia lo da a entender. Sentía que él mismo estaba colocado en una extraordinaria posición. Pilato estaba maravillado con Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo que condenara a alguien que sabía que era perfectamente inocente. Mire, el deber era claro, no podía albergar ninguna duda al respecto, pero el deber para Pilato era nada. Para este tipo de gente el deber, hermano, es nada comparado con sus propios intereses. Él perdonaría la vida del justo si hubiera podido hacerlo, pero sus cobardes temores lo redujeron a derramar sangre inocente. Y aquí viene lo sorprendente, hermano. Aquí viene lo sorprendente. En el preciso instante en que él vacilaba, cuando había propuesto a los judíos que escogieran entre Barrabás y Jesús de Nazaret, en ese preciso instante, cuando hubo tomado su sitio en el tribunal y esperaba la decisión, le llega la advertencia proveniente de la mano y de la boca de Dios mismo. Y esperaba la decisión Pilato, y
le llega la advertencia. Una advertencia que iba a dejar en claro para siempre que si condenaba a Jesús, lo haría voluntariamente con sus propias manos culpables. Así lo dice después el apóstol Pedro al concilio. Dice en Hechos 2:23, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Jesús, hermanos, había de morir por el determinado consejo y el conocimiento anticipado de Dios, y sin embargo debía ser por manos inicuas que Él fuera crucificado e inmolado. Y por esto, hermanos, Pilato no debía pecar en la ignorancia. Le vino a Pilato una advertencia proveniente de su propia esposa relativa a un sueño matutino, una visión de misterio y terror, advirtiéndole que no tuviera nada que ver con ese justo, porque dijo ella, hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Creo, hermanos, sinceramente, para terminar esta larga introducción, si usted quiere, que cualquier sueño de advertencia para salvar una vida es un sueño dulce, bendito y bienaventurado. Cuanto más para evitar que uno, el santo y sin mancha, fuera, hermano, exculpado. Pero qué cosa tan terrible, hermano, es cuando un sueño de advertencia y que es motivado por la bondad divina es desobedecido y se convierte en una pesadilla. El tema de este mensaje, hermano, explora esos avisos providenciales que quieren impedir lo que a veces se convierte en algo irreparable. ¿Me entiende? ¿O me estoy dando a entender? Vamos a ver en primer lugar, hermano, y le pido su atención, que podamos discernir precisamente eso, hermano. La cooperación de la providencia con la obra de Dios entre los hombres. Porque dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué es la providencia, hermano, de Dios? ¿Qué es la providencia? Providencia se traduce como disposición o ganas. Es una medida tomada. Es prevención, es previsión, es precaución, es cuidado, es cautela. Dice también que es una disposición anticipada y también es una prevención que se toma para lograr un fin o remediar un daño. Y luego también dice, es la suprema sabiduría de Dios que rige el mundo y a los hombres y cuida de ellos. Eso es la providencia de Dios. Así que, bajo esta óptica, hermano, creo que es una obra de Dios advertir a los hombres en contra del pecado. Cuando usted y yo abrimos la boca para hablarle a alguien en contra de su pecado y le presentamos el mensaje, la opción de la salvación, eso es providencia de Dios. Eso es prevención, esa es una medida de Dios tomada, es disposición de Dios, es precaución, es cuidado, es cautela, es suprema sabiduría de Dios, hermano. Y aquí, hermanos, solo vemos a la providencia obrando en este sueño, en esta mujer, en este hombre gobernador, para hacer ver a las mentes de los hombres los preventivos y las advertencias de la divina misericordia. Este ejemplo, hermano, nos debe demostrar eso. Cuán misericordioso y grande es nuestro Dios. Así que, en primer lugar, hermano,
Observemos cómo a la misericordia de Dios que envía este sueño a estos hombres se manifiesta en el momento preciso. Y a lo mejor usted está pensando, ya se le vino a la mente como a mí cuando estaba haciendo esto. Habrá gente que diga, oiga, pero si hay algo bajo el cielo o bajo el sol que pudiera ser considerado exento de credibilidad, de fiabilidad, de confianza, y es considerado objeto del puro azar, seguramente sería un sueño, ¿no? Como que no estamos para hacerle caso a los sueños, dirán algunos. Ya dijimos que hubo sueños en tiempos antiguos en los que Dios habló a los hombres proféticamente. A lo mejor usted piensa que ordinariamente los sueños son el carnaval desordenado del pensamiento, un laberinto de estados mentales, una danza del desorden. Ahora, los sueños que vendrían naturalmente a la esposa de un gobernador impío romano, habrá gente que diga no tenderían a contener ni tantita ternura ni conciencia, y con toda probabilidad por sí mismos no tendrían que ver con la misericordia de un Dios como nuestro Dios, dirán algunos. Y es que, déjeme abundar en este tema, hermano. Normalmente los sueños son los fenómenos, sí es cierto, más desordenados, ¿verdad? A veces soñamos y nos confundimos, despertamos confundidos. Sin embargo, algunas veces, hermano, pareciera que son ordenados por el Señor. Yo no digo, hermano, que yo me la paso soñando y que cada mañana que despierto tengo que interpretar los sueños, porque la gran mayoría de las veces, no sé si a usted le pasa, no recuerdo ni siquiera qué fue lo que soñé. Pero algunas veces pareciera que ciertos sueños son ordenados por el Señor. Podemos creer muy bien que cada ola del mar y cada estrella de los cielos tiene su camino. La ola cuando se estrella, sabemos, en la playa sabemos que es por disposición divina, eso podemos creerlo y lo entendemos. Pero los pensamientos de los hombres parecieran ser completamente sin ley, ¿verdad? Especialmente cuando el sueño profundo cae sobre nosotros. Decimos, ahí sí, yo no tengo nada que ver, pensamos y decimos, ¿verdad? Nos pareciera imposible predecir el curso de un sueño. A veces soñamos que volamos, a veces soñamos que estamos abajo, que estamos en el agua, a veces soñamos cada cosa, ¿verdad? Esas extravagantes fantasías nocturnas, hermano, parecen ser indómitas o ingobernables. Sí, muchas cosas operan también, hermano. Los que estudian esto saben y dicen que hay muchas cosas que operan naturalmente para moldear un sueño mientras dormimos. Dicen que los sueños dependen frecuentemente de la condición de nuestro estómago, y nosotros lo hemos comprobado, ¿verdad? Cuando comemos de más, hermano, tenemos sueños pesados, difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Antes de ir a descansar, de eso dicen los estudiosos, depende mucho el sueño que tengamos, el alimento y la bebida que ingerimos antes de retirarnos al descansar. Con frecuencia también dicen los que estudian, los sueños se deben al estado o a la agitación del cuerpo o de la mente antes de ir a descansar. Dicen que los sueños también pueden ser causados por los aromas que transpira las mismas habitaciones de nuestra casa. Fíjese, yo no sé si a usted le ha pasado, si la esposa deja por ahí cociendo una carne toda la noche en una olla de esas lentas, su mente está volando, ¿verdad? En los tacos a lo mejor, sí, hermano, eso perturba el sueño. A mí me ha pasado, perturba el sueño, no duerme uno igual a través de los aromas. Los estudiosos dicen esto.
Dicen que un pequeño movimiento de la cama, el ruido de las pisadas de un grupo de hombres, el grito de un transeúnte en la calle, incluso dicen las minúsculas pisadas de un ratón detrás del fregatrastos, dice, podría sugerir o formar un sueño. Dice, cualquier leve asunto que afecte los sentidos en ese momento puede hacer surgir en la mente adormecida una confusión de ideas extrañas. Sin embargo, cualquiera que fuera la causa que operara, hermanos, en el caso de esta dama, la mano de la providencia estaba en todo el sueño de esta mujer, y su mente, aunque era libre como el viento, esta precisa noche, sí, no deambuló a la deriva como otras veces, sino justamente, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, para efectuar el propósito divino, tenía que soñar justamente eso y nada más que eso, y ese sueño debía ser tal y de tal orden y de ningún otro. Mire, Eliú, el amigo de Job, que fue el que habló mejor de todos los otros tres, había recibido de Dios esta enseñanza precisamente, y se la comparte a Job en el capítulo 33, versículo 14 al 18. Dice Eliú, dice, sin embargo, le dice Eliú a Job, en una o en dos maneras habla Dios, dice, pero el hombre no entiende. ¿Cómo habla Dios? Dice el versículo 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dice, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Y luego añade esto, dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Usted sabe qué pasa cuando duerme? Pasa esto, hermano. A veces, ¿quién es? Es David el que dice que aún en las noches nos enseñan nuestra conciencia. Hay un salmo, ¿verdad?, que dice así, aún en las noches me enseña mi conciencia. Sí, la conciencia y Dios, hermano, es el que enseña. ¿Qué pasa cuando dormimos? Hermano, Dios no nos deja a la deriva. El descanso para nosotros es físico, pero Dios sigue obrando, hermano, en nuestro espíritu. Dios está enseñándonos y está deteniendo nuestra alma del sepulcro muchas veces. Nos está previniendo en su providencia de perecer a espada. Está revelando a nuestro oído adormecido lo que es su consejo para quitarnos la soberbia. Muchas veces, hermano, a lo mejor nos dormimos enojados, ensoberbecidos, orgullosos, y tal vez por la mañana despertemos mejor. Bendito sea Dios, agradézcale a Dios, hermano, que a veces sin saber Dios está trabajando en nosotros. Escuchen, hermanos, incluso en el país de los sueños no se conoce otro Dios sino Dios. Grábeselo. Y aún los fantasmas y las sombras de nuestra imaginación van y vienen según sus instrucciones. Y ni las imágenes de una visión nocturna, hermanos, pueden escapar de la suprema autoridad del Altísimo. Téngalo por seguro. Veamos la providencia de Dios en el hecho de que el sueño de la mujer de Pilato, hermanos, independientemente de su causa, fuera de tal forma y llegara en un momento como ese. Algunos antiguos escritores atribuyen a este sueño, le atribuyen este sueño al demonio, ¿sabía? Y a lo mejor usted también ya pensó en eso. Porque dicen que este sueño no podía venir de Dios, sino que venía del diablo, porque de esta manera el diablo estaba de alguna manera previniendo la muerte de nuestro Señor, y quería impedir
nuestra salvación, nuestra redención. Pero no podemos, hermano, estar de acuerdo en esta idea. Y si aún así fuera, bueno, pues Dios de alguna manera en su providencia permitió que Pilato no lo obedeciera. Pero, hermano, no. Más bien Pilato debía ser advertido, de verdad, hermano, para que su sentencia fuera su propio acto y su propia acción y decisión. Y esta advertencia le es dada por medio del sueño de su esposa. Así obra la providencia, hermanos varones. Ojo con lo que a veces las esposas dicen, de verdad, Mire, a continuación vamos a observar la providencia de Dios al hacer que con este sueño hubiera un gran sufrimiento mental, porque esta mujer dice: he padecido mucho en sueños por causa de él. He sufrido, dice, mucho por causa de él. No podríamos saber qué visiones pasaron por delante del ojo de su mente, ¿verdad? Pero fue algo que le causó una terrible agonía, hermano. ¿Qué fue lo que viste, mujer? ¿Qué visión pudo perturbar tu plácido sueño? La mujer de Pilato pudo haber contemplado en su sueño, hermanos, el terrible espectáculo de la corona de espinas, de los azotes o incluso la agonía de la crucifixión y de la muerte del Señor. Y en verdad yo creo, hermano, que no hay nada que haga sufrir más el corazón de un hombre en relación a Jesús que la muerte y la crucifixión. De aquí, hermano, han salido de la imaginación de esto. Han salido muchas películas y muchas obras, ¿verdad? Se dice que esa última película que vimos y conocimos como La Pasión, hermano, fue impactante porque se asemeja mucho, pero yo no creo, hermano, que tenga ni siquiera un 10% por lo que Isaías nos dice de cómo fue realmente la crucifixión, que lo dejaron sin parecer, sin hermosura, hermano, que fue despedazado. Hermano, yo no creo que ni tantito se acerquen a lo que fue realmente. Así que esta mujer pudo haber contemplado, hermano, esto. Alrededor de la cruz, yo le puedo asegurar, se reúne suficiente dolor para provocar muchas noches de insomnio. Si verdaderamente viéramos con claridad, si tuviéramos una pizca más de entendimiento, y si nos fuera mostrado a nuestra alma tal y como sucedieron las cosas, hermano, una y otra noche de insomnio tendríamos, se lo puedo asegurar. Esta mujer muy probablemente vio, hermano, el espectáculo de la crucifixión. Y podemos seguir preguntándole: mujer, ¿viste con los ojos al justo viniendo en las nubes del cielo? ¿Qué fue lo que viste? ¿Contemplaste con anticipación el juicio del gran trono? Y luego, híjole, viste que ese juez era el mismo que tu esposo estaba a punto de condenar. Se despertó sobrecogida, dice la Escritura. Posiblemente escuchó el grito de Pilato, ¿sí?, al tiempo que se hundía en el abismo que no conoce fondo. ¿Por qué estaba perturbada esta mujer? ¿Qué vieron tus ojos, mujer? Cualquier cosa que hubiera sido, ella había experimentado repetidas emociones, hermano, en su sueño, y se despertó sobrecogida, atónita. El terror de la noche se apoderó de ella y estaba amenazando con convertirse en un terror para ella por el resto de sus días, y por tanto se apresura a detener la mano de su esposo. Mire, ahora en esto está la mano de Dios, hermano. No podemos decirlo de otra forma. La simple historia sirve para probar que los errantes personajes del país de los sueños siguen bajo su control
y puede hacer que produzcan turbación y angustia si algún gran fin ha de conseguirse por ello. Hermano, cuando usted tenga alguna perturbación en su sueño, no lo deje así, órele a Dios. Cuando algo, hermano, grave pase en su vida, en sueños o en la vida real, no lo deje pasar como obra de la casualidad. Piense en que Dios, hermano, como decíamos ahorita, si las olas del mar y las estrellas del cielo tienen su propio camino trazado por la mano poderosa de Dios, ¿cuánto más nuestra vida? No somos, hermano, peregrinos y caminantes, hermano, del destino, del azar. No. Por eso digo, hermano, que es igualmente notable que esta mujer enviar el mensaje a su marido. Póngase usted en esa situación de esta mujer. Piense que su esposo es el gobernador de Chihuahua, no se vaya a la presidencia, o el presidente municipal de esta ciudad. Y luego usted como mujer tuvo un sueño, su esposo ya se había ido, y luego le manda, ese sueño tiene que ver con él, le mandaría decir a su esposo y lo mandaría a interrumpir, sabiendo usted todos los quehaceres y obligaciones que tiene. Esta mujer lo hizo, hermano. Mire, nosotros somos muy dados a olvidar la mayoría de los sueños. Solo los más notables son por nosotros contados, ya dijimos, que son unos cuantos, ¿verdad? Y únicamente de vez en cuando se nos graba uno de tal forma que lo recordamos durante años, pero son contados. Difícilmente alguno de nosotros haya tenido algún sueño que nos haya conducido a enviar un mensaje. Le digo, yo he tenido 2 en toda mi vida, donde tenemos que enviar urgentemente el mensaje al personaje que vimos en nuestro sueño. Estas cosas y casos son hechos únicamente en casos que consideramos muy, muy, muy claros, muy urgentes. Y yo creo que aunque el involucrado fuera un juez, la esposa no lo va a interrumpir a media sesión. Imagínense que de repente esté el juez en una sesión juzgando un caso serio, grave, y que alguien llegue e interrumpa al juez y le dice, oiga, vengo a traerle un recado de su esposa. Pues esta mujer lo hizo. Así, hermano, de fuerte, así de tremendo fue, hermano, la impresión que recibió esta mujer. Era tan profunda la impresión que permanecía en la mente de esta dama romana. No espera a que su marido regrese a casa, sino que le envía un mensaje de inmediato. Su consejo es urgente, no tenga nada que ver con este justo. Ella tenía que advertirle ya, antes de que él aseste un golpe, y con mayor razón, antes de que manche sus manos con su sangre. Si usted se fija, esta mujer no le envió a decir, haz algo leve con él y suéltalo, azótalo y déjalo en libertad. No, le dijo, no tengas nada que ver con él. No digas ni una sola palabra áspera, no le hagas ningún daño, no oses levantar tu mano contra él. Esposo mío, te lo suplico. Es como si esta mujer estuviera diciendo, no tengas nada que ver, déjalo en paz, te lo ruego. Esas son la traducción de estas palabras, hermano. El Señor, por medio de terrores nocturnos, le estaba diciendo a esta mujer. Mire lo que dice Mateo 18:7, porque habremos algunos que digamos, bueno, pues es que así tenía que ser, estaba escrito, pero hay un parteaguas en esto, hermano. Y aquí está, por los labios del Señor. El Señor dice, ay del mundo por los tropiezos. Y esto se lo estaba diciendo el Señor a esta mujer casi. Le estaba diciendo, ay del mundo por los tropiezos. Dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero aclara el Señor, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pilato estaba recibiendo después de Judas la advertencia que también se le hizo a Judas.
Mateo 26, 24, le dice el Señor: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El pasaje que consideramos, hermano, muestra una maravillosa providencia de Dios. ¿Por qué? Porque describe a esta dama siendo conducida a enviar un mensaje muy fuerte a su obstinado esposo. Le insta, le ruega, le implora, casi le exige que deje ir a ese justo. ¿No alaba usted la providencia, hermano, bendita de Dios? Cuán poderosamente puede y quiere obrar. ¿Cómo puede la mano de Dios convertir una pesadilla en un sueño grato y glorioso? La gente dice: no, es que tenía que ser Pilato. No, hermano, acabamos de leer 2 pasajes y hay mucho de dónde tomar acerca de esto. No tenía que ser necesariamente él. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? No tenía, él podía haber cedido. A lo mejor pudo haber sido Herodes y lo vuelven a regresar a él. No tenía que haber sido él. Bendito nuestro Dios, a quien el serafín y los ángeles le obedecen. Pero asombrosamente él encuentra un servidor igualmente dispuesto en una esposa que a su mandato se interpone entre su esposo y un crimen. Bendito nuestro Dios. Y quisiéramos gritarle a Pilato ahora, pero es muy tarde. Quisiéramos decir: vamos, Pilato, tú puedes pasar la ocasión, tú puedes ceder ese terrible crimen a otro. La providencia bendita, Pilato, te lo está haciendo saber. El corazón y los labios de tu mujer que duerme a tu lado te lo imploran. La historia testifica que otros, hermano, convirtieron una pesadilla en un bendito sueño y gozo universal. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Dice Mateo 2:12 que aquellos sabios de Oriente que vinieron a adorar al niño que nacía en Belén también fueron guiados por sueños, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si estos reyes, estos sabios de Oriente, dicen: pues es Herodes, es el rey, nos está diciendo que regresemos y le digamos dónde está el niño, el rey que ha nacido? ¿Qué hubiera pasado con ese sueño, hermano, de revelación? ¿Qué vieron los ojos de estos sabios de Oriente? Vieron la masacre que se avecinaba, vieron sed de sangre en el reyesuelo Herodes, vieron, hermano, el crimen. Y tan es así, hermano, que también, hermano, Dios en su providencia no para con los sabios de Oriente, sino que al mismo José, Mateo 2:13, otra vez le dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué hubiera pasado si José no obedece ese sueño, hermano? Ahí sí, nuestra redención hubiera estado comprometida. ¿Se fija? Un sueño, hermano, se puede convertir en una bendición. Una pesadilla se convierte en una bendición cuando entendemos que la providencia bendita de Dios, hermano, está actuando. El mensaje de esta mujer es enfático, pero el corazón de su marido no da oído. Pilato cree que es un juez y no está acostumbrado a oír y a recibir órdenes. Pero también quiero hacer notar, hermanos,
el tiempo peculiar en el que llegó la advertencia para Pilato, que no era otra cosa otra vez más que la providencia. Era evidentemente un sueño de la mañana, hermano, un sueño mañanero. Dice esta mujer: hoy he padecido mucho en sueños. El día no hacía mucho, había despuntado, todavía era temprano en la mañana. Dice Mateo 27:1, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y el versículo 2 dice: y le llevaron atado. ¿A qué horas? De mañana, dice. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces esto, hermano, Pilato salió temprano de su casa. Es de suponer o de deducir que ella tuvo ese sueño después de que su esposo salió de casa, hermano. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así, se lo hubiera hecho saber antes de que él saliera de casa. ¿Sí o no? Por deducción. Podemos además hacer una deducción más. Yo creo que esta mujer es una mujer muy amada, hermano, fue una mujer muy amada, porque cuando el marido hubo abandonado su lecho, ella tuvo todavía oportunidad de dormir. ¿Cuántos le dan chance de dormir a la esposa cuando salen a trabajar? Todavía. O le dicen: oye, levántate, dame de almorzar, cafecito. No, esta era una mujer consentida, apapachada, ¿eh? Se fue el hombre a trabajar y ella se quedó durmiendo todavía. ¿Qué le parece? Todavía tuvo oportunidad de dormir. Y es entonces que se despierta de su sueño matutino, oprimida por un terror del que no podía despojarse. Pilato se había marchado y posiblemente ella sabía del caso de Jesús de Nazaret, por lo que sabe que su sueño tiene que ver con él. Todo es acerca de él y siente la urgencia. Entonces sabe que los judíos piden su muerte y su marido es el que decide. ¿Qué tan urgente sería esto, hermano? Anda, le dijo, yo creo, a su siervo o a su sierva: háblale a uno de los guardias y pídele que vaya de inmediato a mi esposo y le comente lo que yo te diga. Pídele que hable alto para que los crueles judíos puedan oírlo y desistan de su atroz propósito. Tuvo que ser así, hermano. Tuvo que ser así, porque de otra forma, ¿cómo se supo esto? ¿Cómo escuchó Mateo? ¿O cómo escuchó el que le dijo a Mateo? Dice Mateo 27:19, estando él sentado, dice, en el tribunal, su mujer le mandó decir: que se diga, que se oiga, que yo imploro a mi marido que no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Voy a terminar. Advirtamos que precisamente en el momento en que se sienta en el tribunal, le llega la advertencia. Cuando hubo una pequeña pausa tal vez y Pilato estaba ansioso de absolver al prisionero, en ese preciso instante de tiempo que era el más esperanzador, introducido de una manera sumamente sabia, hermanos, y misericordiosa para evitar que Pilato cometiera ese atroz pecado, la advertencia llega en el momento preciso, aunque como decimos, llegó en vano. Pilato, tuviste varias oportunidades de tomar la decisión correcta. La conciencia te decía que Jesús era inocente. La ley romana te decía también que un inocente no debía morir. Y tu esposa había tenido un sueño perturbador. Pilato, no tenías excusa para condenar a Jesús, pero temías a la turba, tenías miedo. La pesadilla se convirtió en una catástrofe. La pesadilla se convirtió en un drama de horror. Todo se tornó en tragedia y recurrió al gesto estéril de lavarse las manos. Pero nosotros, hermanos, a través de este mensaje terrible, de esta experiencia y una pesadilla, hermano, cumplida, nos regocijamos en la puntualidad
de la providencia de Dios. En eso quiero que fije usted sus ojos. En lo que respecta a Dios, hermanos, Él nunca se adelanta y nunca se atrasa. Dios siempre llega a tiempo. Que nuestra alma tiemble, hermano, mientras canta la gloria de nuestro Dios, cuya providencia es sublime y perfecta, de tal forma que no hay equivocaciones, ni inadvertencias, ni accidentes, ni demoras. La operación del Señor es puntual y es eficaz cuando se le da oído, hermano. Concluyo lo relativo a la providencia, hermano, y de esta mañana espero que lleguemos al acuerdo en que la providencia está siempre obrando conjuntamente con la gracia de Dios. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto, hermano, para nosotros? Es que cuando ustedes y yo salimos a advertir a los hombres del pecado, no estamos solos, hermanos. Toda la providencia nos apoya sin importar los resultados. Escuche esto, porque a veces decimos, no, pues prediqué y le solté todo lo que sé y me rechazó. Yo creo que necesito pedirle a Dios que me acompañe en mis ministraciones. No, hermano, los resultados no están sujetos a si la providencia y el actuar de Dios está en nosotros o no. Dios está, hermano. La providencia de Dios, hermano, a pesar de los resultados, está. Cuando predicamos a Cristo crucificado, somos obreros conjuntamente con Dios. Dios está obrando con nosotros como también por nosotros. Todo lo que ocurre está conduciendo hacia el fin para el que trabajamos cuando buscamos convencer a los hombres de pecado y de justicia, hermano. Donde está el Espíritu de Dios, todas las fuerzas de la naturaleza, de la constitución humana y de la providencia bendita de Dios son convocadas, hermano. La caída de los imperios, como ya leímos en algunos casos, la muerte de los déspotas, el surgimiento de naciones, el establecimiento de acuerdos o su quebrantamiento, las guerras atroces, como mencionaba ahorita nuestra hermana, y las hambrunas devastadoras, todo, hermano, todo está logrando ese grandioso fin que Dios se ha propuesto. Y dirá alguien, ¿y los asuntos domésticos, hermano? ¿Qué hay con los problemas con los hijos? ¿Qué hay con los problemas de la enfermedad de la esposa, la pérdida del trabajo, la escasez económica en la familia y miles de otras cosas más? Dirán algunos. Hermano, también eso obra para el mejoramiento de los hombres. Y ustedes y yo, al prestar nuestra pobre debilidad para cooperar con Dios, estamos marchando con todas las fuerzas del cielo, hermano. Créalo. Recibamos entonces consuelo de esto, hermano. Qué grande es nuestro Dios. Cuán grande, hermano, y palpable, y seria, y veraz es la intervención divina en los asuntos de los hombres. Oh, obreros de Jesús, que sufrimos todas las cosas por Él, tengamos buen ánimo, pues las estrellas en sus cursos luchan con nosotros, hermano, por el Dios vivo. Y dice la Escritura que las piedras del campo están en alianza con nosotros. Esta es la providencia, hermano, que aún en los sueños que los sueños usa Dios para su gloria, para salvación y para bendición. El sueño es lo de menos, porque la providencia de Dios, hermano, está en todo nuestro andar, en todo nuestro hacer, en todo, hermano, lo que concierne a la vida del hombre. Dios, hermano, interviene y está interviniendo. Abra sus oídos, abra sus ojos, hermano, y que podamos convertir, hermano, lo que pudiera ser una tragedia en un sueño agradable y dulce, hermano, para nosotros y para otros.
Póngase de pie. Demos gracias a Dios, hermano, por estas benditas intervenciones. Alabe al Señor, hermano, porque Él siempre está. Aunque no lo veamos, Él siempre está. Aunque no nos demos cuenta, Él siempre llega, está interviniendo, está obrando, está actuando, hermano. Así actúa nuestro Dios. Padre, te adoramos en esta hora. Qué gran ejemplo, Señor, tenemos en esta intervención tuya, en esta familia, Señor, impía, tal vez romana, Señor, empedernidamente idólatra, pagana, cruel, avariciosa, Señor, con ansias y con sed de poder. Señor, sin embargo, tú actúas, actuando tú, Señor, en la vida, usando un sueño que muchos tal vez, Señor, tienen por nada, que olvidan, Señor, al despertar, sin darle interés, Señor, ignorando, Señor, que eres tú, Señor, quien obra, quien trabaja, quien ordena, Señor, quien aterroriza, quien promueve, Señor, su justicia, su verdad, el perdón. Señor, cuántas cosas hemos de aprender de ti, cuántas cosas, Señor, hemos de aprender de ti cuando, Señor, nuestro pie tropieza en piedra. Cuántas cosas hemos de aprender, Señor, de ti y deben de hacernos voltear hacia el cielo, Señor, cuando nuestros planes son truncos y fracasan. Señor, hemos de entender que la providencia bendita está interviniendo para privarnos de algún mal. Señor, cuánto hace falta que nuestros ojos vean, que nuestros oídos oigan, para no ser como Pilato, Señor, y convertir lo que puede ser una pesadilla en un sueño dulce y grato, en una experiencia maravillosa. Señor, aquí está nuestra vida. Señor, te adoramos, dependemos de ti otra vez. Queremos seguir aprendiendo, Señor, de esta experiencia de esta mujer. Señor, no entendemos del todo sus terrores, los imaginamos, conjeturamos. Señor, sabemos que, Señor, cuando no se obedece, Señor, cuando, Señor, tu voluntad es clara y no se obedece, Señor, todo puede terminar en catástrofe, en caos. Señor, por eso te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos des discernimiento, que nos hagas entender, Señor, para ver, Señor, tu actuar en nuestra vida y en la vida de los demás. Aquí está nuestro corazón, Señor, que a veces pretende desconectarse, Señor, del cielo, cuando tú, Señor, estás ligado, Señor, a nosotros con un pacto firme. Señor, aquí está nuestra vida, Señor, dependiente, Señor, de ti. Líbranos, Señor, del error de Pilatos. Líbranos, Señor, de no dar oído. Líbranos de temer, Señor, a los hombres antes que a ti. Aquí estamos, Señor. Podemos y somos propensos a los mismos errores. Y por eso hoy, Señor, rogamos para ser librados y que, Señor, toda intervención tuya libre, Señor, nuestra vida, nuestra alma, Señor, de lo peor, Señor, de lo que puede sobrevenir. Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Cada decisión tomada o por tomar, Señor, consideremos, Señor, tu actuar, tu intervención, tu guianza, Señor, y así seamos librados, Señor, de, Señor, una pesadilla, Señor, que podemos vivir. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Bendito seas.